Bienvenidos una vez más a Night Researcher. Soy su anfitrión, el investigador nocturno, y he vuelto a utilizar mi capucha. No puedo expresar lo feliz que estoy ahora mismo. Es como mi zona de confort. Y hoy vamos a tocar un tópico bastante sensible. Así que pido a aquellos que no estén dispuestos a escuchar temas relacionados a abusos, ya sea entre parejas o infantiles, por favor quiten el video. Las siguientes creepypastas tienen características particulares. Una por su contexto y otra por su contenido. No se tratan de las creepypastas que ya hemos visto sobre niños que se vuelven locos y matan a sus padres, o sobre criaturas sobrenaturales que acechan en los bosques. Eso tiene un toque de realidad. Y muchos no estarán cómodos de escucharla. El que avisa no es traidor. Así que comencemos. Un personaje que ya he mencionado bastante en los videos es la autora de DeviantArt conocida como la Mishimishi. Ella es popular dentro del fandom por buenas y malas razones, pero por lo general por haber creado a uno de los creepypastas más famosos dentro de el círculo de el juego, que para muchos es la Creepy House. Sally Williams, una niña que, a pesar de su aspecto amenazante, es quizá de los personajes más trágicos que hay dentro de todo el conjunto de creepypastas. Sally Williams era una niña normal. La historia se desarrolla en los años 60 y ella tenía tan solo 8 años de edad cuando fue dejada por sus padres con el tío Johnny. Lo que sigue es una historia cruda, aunque bastante directa, sobre cómo ella vivió un infierno. Tanto es así que en siguientes apariciones una característica de ella es que chorrea sangre de su frente y de sus partes íntimas. Su cuerpo sería hallado en el parque local y nadie tendría idea de qué fue lo que pasó. Nadie nunca sospechó del tío Johnny. Y no sería hasta que la pequeña comenzaría a manifestarse hacia Johnny. Empezaría a ver el espectro, el fantasma, la visión de su pecado aparecerse en plena luz del día, a veces en la noche. Pero eso lo llevó a que fuera descubierto. Y cuando lo fue, solo diré que en la cárcel los presos tienen una sola regla. Cualquiera que haga daño a un niño está condenado a sufrir algo peor. Hasta en los criminales hay modales. La historia ya de por sí es turbia, pero hay algunos detalles que me encantan del personaje, que no son algunos que podemos ver en otros como Sadako en The Ring o Alma en Fear. En este caso, de que Sally realmente no mata. Nunca ha matado a nadie. Ni siquiera a una mosca. Sally, en su forma espectral, simplemente asusta. Y el creepypasta del que viene, la historia conocida como Juega conmigo, Play with me, la representa como un fantasma juguetón, más que nada. Y es algo que muchas historias de terror excluyen, que son niños los que terminan sufriendo. Niños que se les arrebató su inocencia y solo están tratando de recuperarla, de una forma u otra. De hecho, es común encontrar a Sally
con un oso de peluche llamado el Señor D. Pero es un juego de palabras. En inglés se pronunciaría como Mr. D, que también se podría, con un poco de imaginación, interpretar como el Señor Muerte. Tal vez ella no mate, pero no está desprotegida. En especial porque este mismo personaje también es asociado como la favorita de Slenderman, de una u otra manera. Es gracioso siempre cómo la representan en los cómics y los fanfictions, porque sí, es una niña y nunca se sale de ese esquema, a tal grado de que incluso en el fandom se tiene una muy mala imagen de aquellos que llegan a utilizarla para otro tipo de cosas. Sorpresivamente, su autora está incluida en eso. Yamishimichi fue una personalidad particular por el hecho de que creó a Sadie Williams para ser explícitamente utilizada dentro del fandom. No fue como estos creepypastas que fueron creados por aparte y luego fueron integrados de manera natural o a veces hasta forzada, sino que, pues eso, nació como una respuesta directa de la comunidad. Y una cosa que su autora era bastante propensa a hacer era a emparejarla con otros personajes. Personajes mayores de edad. Hasta ahí uno podría decir que feo. Pero ella siempre aclaró que la versión de Sally que ella siempre emparejaba era una que poseía una edad mayor. El problema es que dicha edad no era todavía una edad legal. Eran 16 años. Y todos los demás personajes con los que se le emparejaba eran un poquito mayores. Sin embargo, le puedo dar el beneficio de la duda a la hora de decir de que incluso sus versiones de, por ejemplo, Jeffrey Woods, empezaron con 15 años. Así que tal vez no sería una controversia tan grande como muchos lo aparentaban. Pero de todas formas bastó para que la autora decidiera reiniciar al personaje. Y creó otra versión. Esta vez no de 8 años, sino de 12. Y la historia que continuó con esto ya no se centraba en los años 60, sino en los 70. Es posiblemente la historia más cruda que he leído jamás. Al menos si entramos dentro de la categoría de terror. No por el hecho de que sea algo mórbido, sea algo escandaloso, sino por el hecho de que es muy realista. Es demasiado realista. Es algo que no se puede contar fácilmente, porque tienes que meterte en detalles escabrosos. Algunos que genuinamente me ponen enfermo y siento ganas de vomitar. A ese grado llega la historia y es sorprendente que haya conseguido eso, puesto que la original era muy al punto, muy al grano. Era para decir, esta es Sally, esto es lo que le pasó, esta es ahora. Esta no, la nueva se toma su tiempo, bastante. Sally Williams seguiría siendo utilizada por bastantes personas a futuro. Y a pesar de la funa o cancelación que hicieron hacia su autora, todavía sigue siendo una figura de respetar dentro de la comunidad. Tanto es así que incluso ella abogó por que se dejara de utilizar a Tix y Toby dentro de la comunidad creepypastera, por los deseos de su creadora. Entonces, sí, podría decirse de que es una forma de redención de algo que no encuentro tan escandaloso. A diferencia de el siguiente personaje. Si ustedes me conocen sabrán
que detesto a este sujeto, pero es imposible no hablar de Sally sin tocar este tema, puesto que se relacionan demasiado bien. Y si bien yo prefiero al Pennywise de Stephen King, mi generación prefiere a Laughing Jack. Es más, fuera de tono, durante Halloween me encontré que había máscaras de Slenderman, de Jeff the Killer y de Laughing Jack, incluso de Iris Jack, siendo vendidas en un centro comercial. Y eran de buena calidad, o sea, era buena tela. Todo esto solamente para ejemplificar cómo el personaje ya está cimentado dentro de la cultura popular. Y sin embargo, todo el mundo quiere olvidar a su creador. Vamos por partes. Veamos la historia primero. Laughing Jack tiene dos historias, de hecho. La primera, del mismo nombre, muestra cómo un niño parece que tiene un nuevo amigo imaginario. Un amigo imaginario que resulta ser el personaje en cuestión. Y luego tenemos el origen. Allá en los 1800, un niño llamado Isaac Grossman, no estoy bromeando, ese es su apellido, era un niño miserable. Tanto es así que literalmente un ángel vino y le dio un obsequio. Tu propia entidad cósmica. Esta vez pues, llamado Laughing Jack. Pero no era este tono monocromático o sádico. Al contrario, era un personaje bastante alegre, bastante inocente, diría yo. Tanto es así que su propio diseño varía muchísimo con el popular. Estaba lleno de colores, era un payaso común y corriente, a pesar de que técnicamente no existían esos en esa época, pero en fin. Desgraciadamente, Laughing Jack trató de hacer contento a su dueño a la hora de matar a un gato que le estaba provocando estrés. Debido a que el pequeño Isaac no quería que la gente descubriera a Laughing Jack, terminó asumiendo la culpa. Y una cosa escaló a la otra, una cosa escaló a otra y Isaac fue llevado a una institución mental, dejando abandonado a Laughing Jack. Lo que sucedió después es que Jack forzó su salida. Se escapó de su propia caja y fue a buscar a su dueño, solo para descubrir que su estadía en el hospital lo había empeorado y había salido como un asesino serial. Jack, en una forma de inocencia, consideró que el asesinato era una forma de diversión. Tanto es así que comenzó a replicar las mismas técnicas que Isaac había desarrollado a sus víctimas. Todo derivó en que Isaac se convertiría en una de las víctimas de Laughing Jack, solo para que después el personaje escapara y no se le volviera a ver nunca. Al menos hasta que llegara la secuela. Creado por un sujeto llamado Snuff Bump. Este era un tipo bastante controversial. No solamente por su personalidad, sino también por alguno de sus gustos. Dicha sea su frase más famosa: la única diferencia entre tú y yo es que yo no oculto el hecho de que soy un raro. Anótenla, porque va a ser importante después. Durante el auge de popularidad de Laughing Jack, se creó un personaje en broma llamado Laughing Jill, hecha por Sabrina Nightmare, una chica que actualmente está activa en Twitter y dibuja furros. La idea dentro de Laughing Jill era hacer un personaje en broma, es decir, la contraparte femenina de Laughing Jack, exactamente igual, excepto que es mujer. Todos los personajes están con el género intercambiado, pero hay una diferencia. La propia Laughing Jill, si bien es popular dentro de este aspecto, también llega a ser olvidada más que el propio Jack. Y no puedo negar el
por qué, es básicamente un personaje de broma. Pero hubo un repunte de popularidad en Jill enorme. ¿Y por qué fue esto? Porque de repente la gente dejó de ver a Laughing Jack de la misma manera. Snuff Bomb sería acusado, expuesto, no solamente como un groomer, como un pervertido sexual, sino también como un violador. No estoy seguro si Sabrina y Snuff Bomb tuvieron una relación. Tengo entendido que sí, pero la verdad es que no he encontrado ninguna fuente confiable de eso, así que no lo sé. Pero solamente diré, muchas personas decidieron o descartar al personaje por completo o utilizar al personaje pero separándolo de su autor. Algo similar como con el caso de Tribe 12, una serie más de Slenderman. En su lugar la gente comenzó a decantarse por utilizar a Jill. Y no puedo negar, es básicamente la misma madre, pero en vez de ser hombre es mujer. Así que supongo que la idea funcionó, pero sigue siendo bastante perturbador. Una vez un comentario en un grupo mencionó que uno llega a la madurez dentro del fandom de los creepypastas cuando se da cuenta de que entre los creadores se odian mutuamente. Y nadie es más odiado como Snuff Bomb. Lo peor de todo es que el desgraciado no ha pagado por sus crímenes. Borró todas sus cuentas, todas sus redes sociales, con excepción de la de DeviantArt, de la que todavía pueden encontrarse cosas, y desapareció de las redes. Nunca más se la ha vuelto a ver. Pero dejo una foto en el video, solo para que si alguna vez se topan con este hombre, que sepan qué hizo y el verdadero monstruo que es. Aparte, tampoco era un buen personaje. Sí, lo siento, no me gusta. Genuinamente no me gusta. Siento que es muy edgy y encima el diseño no se me hace tan bueno que digamos. Siento de que dentro de lo que cabe es un personaje bastante básico. Pero, oye, ¿qué quieren que les diga? Me llama más la atención todo lo que pasó con Sally que con todo lo que pasó con Laughing Jack. No puedo decir más que lamento que hayan ocurrido estas cosas. Es triste ver cómo los creadores llegan a tener ese tipo eh, de comportamientos o de reacción hacia los fans. O incluso que los fans tengan este tipo de reacción hacia ellos. La Mishimishi y Snuff Bomb son dos caras de la misma moneda. La primera fue una persona que no pensó que estuviera haciendo daño y decidió redimirse. Snuff Bomb fue una persona que sabía el daño que estaba haciendo y decidió huir. Pero recuerden, los inocentes nunca huyen. Hay un tema dentro de esas historias. Me gusta llamarlo la muerte de la inocencia. Más que nada porque, a diferencia de otros personajes que tienen esta particularidad homicida a temprana edad, estos son en su mayoría víctimas de las circunstancias, víctimas de eventos que estaban fuera de su control y se terminaron transformando en lo que son. Isaac terminó creando otro monstruo, así como la gente lo creó a él. Y Sally al menos puede encontrar paz al pensar en el sufrimiento que tuvo su tío. Pero incluso mencionar su nombre le provoca temblores. No es bonito. Y muchas veces preferimos el terror más sobrenatural porque nos llama la atención el hecho de poder ver algo sabiendo que es falso.
sabiendo que no tiene consecuencias reales, a pesar de que sean conceptos muy interesantes. Ver algo que puedes decir que es fácilmente plausible siempre es más perturbador. La realidad supera la ficción. Y depende de a quién le preguntes. Podría imitar parte de la ficción. Esto ha sido Night Researcher, con su anfitrión, Alan, el investigador nocturno. Que tengan buenas noches. Y justo pasa la moto. Ya, adiós.